¿Qué tal a todos? Les habla el enfermero Leyes Dante. Hoy vamos a ver la clase que corresponde a la actividad vital temperatura corporal. Eh, Preparé unos objetivos como siempre. Uno de ellos va a ser definir el concepto de temperatura corporal, comprender mecanismos de regulación de la temperatura, ¿no? Cómo es sus diferencias en las etapas de la vida y factores que alteran la temperatura corporal. Identificar los principios de termorregulación y planificar cuidados de enfermería comprendidos para la temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? Si les hago esta pregunta, se va a poder definir como una diferencia entre el calor producido y el calor perdido, ¿no? Nuestro cuerpo genera calor a través de lo que se denomina metabolismo basal. Las células consumen energía y por ese motivo generan calor. También uno produce calor con la actividad muscular, ¿no? Específicamente con el temblor. La secreción de hormonas, como la tiroxina, que aumenta este metabolismo basal, y catecolaminas, como la adrenalina, también van a producir calor, van a aumentar, ¿no?, la temperatura corporal. Y algunos estados también fisiológicos como la hipertermia, ahora lo vamos a ver, van a producir calor en el organismo. ¿Cómo perdemos calor? Ahora que esto... hay 4 medios físicos por donde se pierde calor. Uno de ellos es la radiación, que es la transmisión de calor de un cuerpo a otro, pero sin contacto, ¿no? Imaginemos el calor del sol, ese es un calor radiante. O si ustedes se paran frente a una estufa, ese calor que les llega a ustedes por radiación. No están en contacto con el objeto, pero el calor les llega igual. Por conducción, por esta forma, sí va a haber un contacto y va a haber un pasaje de calor de un objeto a otro. Por convección, en esta forma, el calor se va a perder a través de una corriente de aire que circula. Y por último, por evaporación, nuestros procesos metabólicos como la respiración, la piel y la mucosa pierden calor, pierden humedad, ¿no? Y en esta humedad se va también el calor corporal. Aproximadamente un 10% de nuestra pérdida de calor se evapora en esta humedad. Esto se llama pérdidas insensibles. Nosotros no nos damos cuenta que perdemos calor por este medio. La temperatura también se va a subdividir en temperatura central y temperatura superficial. La central va a ser la temperatura de los órganos internos, ¿no? Esta va a permanecer constante y un ejemplo de estos órganos va a ser la cavidad abdominal o la torácica. También podemos ver que la temperatura superficial hace referencia a las estructuras como la piel, que es el órgano más extenso que tenemos, el tejido subcutáneo y la grasa. Esta temperatura superficial está condicionada básicamente por el entorno, la exposición al entorno va a generar cambios en la temperatura superficial. ¿Quién regula la temperatura corporal? Básicamente el hipotálamo es el centro regulador de la temperatura. Acá esta parte pequeñita, esta estructura pequeñita en el cerebro, también va a interactuar, ¿no?, con sensores en la periférica y en el centro. Esto significa que en la piel hay receptores térmicos, ¿no?, que van a ser estimulados ante los cambios de temperatura. Por lo general el frío los estimula de mejor forma. El hipotálamo en el centro, en el cerebro, va a recibir esta señal, ¿no?, de la periférica, y va a haber un sistema efector que va a ordenar, regular la pérdida o va a producir calor
en caso de que sea necesario, ¿no? Pónganse a pensar cuando hace frío, ¿no? Lo primero que sentimos es frío en la periferia, y luego si no nos abrigamos, ¿no? Uno va a empezar a temblar para producir calor, para que el cuerpo siga funcionando. Y piensen en lo contrario, ¿no? En una situación de verano, donde la temperatura ambiental es de 40 grados, nuestro organismo va a percibir este calor y automáticamente vamos a empezar a transpirar, ¿no? Para eh, perder calor por uno de los mecanismos. Vamos a ver los factores que influyen en la temperatura corporal. Básicamente en la edad, si ustedes se ponen a pensar, los recién nacidos no pueden regular su temperatura, son muy lábiles a los cambios de temperatura, por eso hay que abrigarlos mucho. eh, por más que haga calor, siempre están abrigaditos. A medida que uno va creciendo, esta regulación se empieza a regular la temperatura corporal, pero cuando uno llega a la adultez, está condicionado el adulto mayor por la pérdida de grasa. La grasa conserva el calor, y en la adultez, como hay una pérdida de grasa, es más propenso a tener alteraciones de la temperatura corporal. Sepan también que las lesiones en la médula espinal o en el cráneo o encefalocraneal más específicamente, pueden generar alteraciones también en la termorregulación. Hay pacientes que por el traumatismo pierden esta regulación y pasan a los extremos de temperatura. Ahora vamos a ver, ¿no?, las alteraciones de la temperatura, y van a poder entender esto. El ritmo circadiano también afecta o influye sobre la temperatura corporal. Sepan que nuestra temperatura, si bien permanece en un rango constante, varía durante las horas de día. Cuando uno está en el sueño profundo, la temperatura puede descender hasta 1 grado Celsius con respecto a las horas diurnas. Esto se produce por un producto fisiológico. Hay hormonas que actúan para producir calor, como vimos ahí, las hormonas tiroideas sobre todo aumentan el metabolismo basal, lo que va a aumentar también la producción de calor. Sepan que el género que más presenta cambios de temperatura son las mujeres, más en su periodo menstrual puede haber variaciones de elevación de temperatura. Y el entorno, ¿no? El entorno es uno de los grandes factores que influyen en la temperatura. La exposición al frío nos va a alterar bastante. La exposición a ambientes muy cálidos también nos va a influir. Somos muy lábiles nosotros al cambio de temperatura. No tenemos ese pelaje protector que tienen otras especies de mamíferos. Nosotros dependemos del abrigo, de la ropa adecuada para protegernos del frío, del calor. Alteraciones de la temperatura. Primero que nada hay que saber que la temperatura normal oscila entre 36 grados a 37,3 grados Celsius. Si ustedes desplazan esa temperatura hacia el lado derecho a menos, se va a denominar hipotermia, menor a 35 grados Celsius. Ustedes me pueden decir, pero 35,5 no es ni hipotermia ni temperatura normal. Se puede considerar temperatura normal en algunas situaciones. Nos tiene que dar una pauta de alarma. Una persona que tiene 35,1, ya miremosla, algo le está pasando porque está entrando ya en lo que es hipotermia. La hipotermia puede ser leve, moderado o grave. Sepan que una de las causas de hipotermia es la exposición al frío.
más cuando está mojado, ¿no? Piensen en las personas que viven en la calle o que trabajan en los barcos y se caen al agua. Esas personas presentan hipotermia muy rápido, y la hipotermia lo que va a hacer es alterar todo el metabolismo celular. Las proteínas necesitan una temperatura normal para funcionar, las enzimas también, y cuando uno las lleva a los extremos, estas proteínas y estas enzimas dejan de funcionar y se empiezan a morir prácticamente las células. El otro extremo se denomina hipertermia, fiebre también, pirexia, tiene varios sinónimos. A mí me gusta decirle hipertermia, así que bueno, pueden usar cualquiera de los términos. Va a ser una temperatura corporal superficial mayor a 38 grados Celsius. Ustedes me pueden decir, ¿y 37,5, 37,6 qué es si no es fiebre? Bueno, eso se denomina febrícula, pero a partir de 38 grados Celsius ya es fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa, básicamente. Nosotros cuando estamos en un proceso infeccioso, por lo general, nuestro organismo eleva la temperatura para ayudar a destruir este agente patógeno invasor. También la elevación de la temperatura corporal puede ser por la exposición al entorno. Si uno está haciendo ejercicios en un día caluroso o está expuesto a temperaturas elevadas durante mucho tiempo sin ninguna protección, es muy probable que la temperatura corporal se eleve y presente hipertermia, o en ese caso va a ser un golpe de calor. La hipertermia también tiene características, se la va a clasificar según su evolución durante el día. Vamos a ver que el primer gráfico muestra una fiebre continua, que va a ser la que se sostiene en el tiempo, casi no tiene variaciones. Si se fijan en el gráfico, siempre está febril el paciente y tiene pequeñas variaciones, pero es constante. Vamos a ver el gráfico 2, que es la fiebre intermitente, en donde hay variaciones de periodos de hipertermia y normotermia. Hipertermia y normotermia. La normotermia también se puede clasificar o definir como afebril, ¿no? Cuando el paciente no tiene fiebre está afebril, cuando tiene fiebre es febril. Luego va a volver a tener fiebre, normotermia, hipertermia, normotermia. Vamos a tener el tercer gráfico que nos muestra la fiebre remitente o la hipertermia remitente. Aquí hay variaciones de la temperatura, pero nunca se llega a la normotermia, siempre va a estar febril el paciente. Puede haber variaciones de medio grado, menos de 1 grado, puede haber unas variaciones sin que llegue a la normotermia. Casi ya hay más de 1 grado de variación. Y el cuarto gráfico, es más fácil entender este concepto viendo los gráficos, va a ser la hipertermia recurrente. Acá se van a alternar periodos de hipertermia, luego va a haber periodos de normotermia, que van a ser un poquito más largos, y luego periodos de hipertermia nuevamente. Hay muchos tipos de fiebre, esta es una forma de clasificarla según su evolución. Hay algo que se denomina hipertermia maligna, ¿no? Que también es causada por anestésicos, se da en el paciente postquirúrgico, por eso a veces se averigua si tiene antecedentes. Por lo general, además de tener esta hipertermia, va a presentar cambios metabólicos al paciente. Eso es lo que va a diferenciar a otros tipos de hipertermia. Vamos a ver ahora el rol de enfermería, ¿no? Uno ya entendió un poquito el concepto de temperatura corporal, de hipertermia, de hipotermia. ¿Qué hace el enfermero con respecto a esta actividad vital? Primero que nada, tiene que conocer los sitios anatómicos donde puede tomar la temperatura corporal. Por lo general, la temperatura corporal se hace a
nivel superficial. Hay varios sitios, puede ser oral, la rectal, la axilar y la timpánica, ¿no? Cada una tiene su ventaja y desventaja. Sepan que el sitio anatómico preferente para tomar la temperatura es el axilar. Es el menos invasivo. Tiene que tener ciertas características como estar seca la axila, bien colocado el termómetro. El termómetro preferentemente tiene que ser de digital. Ya el termómetro de mercurio se sacó del mercado por sus riesgos. Cuando se rompe, el mercurio es tóxico, ya se trató de separar este termómetro. Ojo que la pila del termómetro digital también contamina muchísimo, pero bueno, es lo que hay ahora. También hay unas pistolas que miden la temperatura. Esto se usa más en pediatría. En el adulto mucho las pistolas no se usan. Ahora se pusieron de moda en los supermercados, sobre todo cuando uno va. Te quieren testear la temperatura de la piel con eso y bueno, evidentemente las veces que me han tomado he tenido 33, 34 grados, así que supongo que deben pensar que soy un reptil, la seguridad del supermercado. Con respecto a la temperatura rectal, a veces esta temperatura se utiliza en el paciente crítico, sobre todo que necesitamos tener un monitoreo continuo y por su cuadro, a veces en el TEC grave o en el trauma de cráneo grave, se utiliza esa vía. En un paciente que está lúcido no se usa esa vía. La oral tampoco se usa por la contaminación, ¿no? Y la timpánica se la dejamos al pediátrico, sobre todo. Ahora bien, el enfermero tomó la temperatura, ¿no? Controló esta variable. ¿Y qué hace ahora el enfermero? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Básicamente pensemos un poco, ¿no? ¿Está normal este valor? ¿Nos dio un valor normal? Si nos dio un valor normal, genial. Seguiremos con las otras constantes vitales. Si nos dio alterado, pensemos qué cuidados podemos aplicar para esta patología. ¿Está hipotérmico el paciente? ¿Qué necesita? ¿Por qué está hipotérmico? Estuvo expuesto al frío, está mojado. Sepan que a veces los pacientes si no pueden contener la orina, pues se suelen mojar con su orina y uno los encuentra todos mojados, fríos, a veces se destapan. Sepan que los pacientes que están con delirio o que tienen excitación psicomotriz suelen destaparse, mojarse y luego están hipotérmicos. Hay que ver la condición de la habitación, ¿no? Está la ventana abierta, hay calefacción. Sepan que no todos los lugares tienen calefacción. A veces queda la ventana abierta y entra frío y esto va a predisponer a que el paciente presente hipotermia. Si es así, lo primero que hay que hacer es tratar de cerrar la ventana, ¿no? de calentar el lugar, de calentar al paciente. Si tiene fiebre, se le va a avisar al médico, obviamente que el paciente está febril, puede ser por un cuadro infeccioso. Se lo va a desabrigar un poco si tiene 5 frazadas del paciente y tiene 38,5 de temperatura o 39 grados Celsius de temperatura corporal, es obvio que se lo va a desabrigar. Se va a colocar medios físicos. Estos medios físicos se colocan en sitios anatómicos donde hay grandes vasos, pueden ser debajo de las axilas, siempre se deja una axila libre, pueden ser en la ingle también, ahí está la arteria femoral, ¿no? La vena femoral. Son sitios donde donde hay grandes flujos de sangre y también se pierde calor si se aplican medios físicos. Medios físicos por lo general se aplican entre 10 y 15 minutos y luego se retiran
y luego se vuelven a colocar. Después de 40 minutos se puede volver a colocar. Una vez que se le avisa al médico que el paciente está febril, por lo general se le va a administrar un antitérmico. Hay varios antitérmicos. Los AINES son buenos antitérmicos. Está el paracetamol, que es un buen antitérmico, la dipirona, la dorixina. Hay varios fármacos que pueden ayudar en este cuadro. La vía de elección va a ser la va a decidir el médico y vamos a elegir lo que tenemos también disponible. Básicamente esos cuidados sobre la temperatura corporal. Y luego va a ser el registro de enfermería, ¿no? Las constantes vitales tienen que estar registradas. Mínimamente se hacen 2 por turno en el paciente que está hemodinámicamente estable. Mínimamente se hace un control al ingreso del turno y luego a mitad del turno se hace otro control. Sepan que cada paciente que ingresa a un servicio debe recibir control de signos vitales y entre ellos la temperatura. Les armé un diagnóstico bastante sencillo, pero está basado en un caso que, bueno, muchas veces no se ve. Se suele ver más hipertermia, pero bueno, yo me fui al otro extremo. Va a iniciar así el diagnóstico: alteración de la actividad vital, temperatura corporal relacionada con la exposición al entorno frío, en este caso, manifestado por una temperatura corporal de 34 grados Celsius, palidez y piel fría, entre muchos síntomas, ¿no? y signos que presenta este paciente. Mi objetivo prioritario va a ser que el paciente eleve gradualmente la temperatura corporal. Sepan que la temperatura, una vez que el paciente está hipotérmico, se trata de elevar 1 grado Celsius por hora, no se eleva más porque esta hipotermia produce cambios a nivel fisiológico, sobre todo en el potasio. El potasio, cuando el cuerpo se enfría, se pierde la función de la bomba sodio-potasio y por lo general el potasio queda intracelular. Cuando uno tiene hipotermia va a tener hipocalemia. Si se revierte esta hipotermia muy rápidamente, el potasio sale de la célula y va a tener hipercalemia. Esto lo van a ver igual en segundo año, pero se lo cuento. Cuidados de enfermería: básicamente vamos a valorar el mecanismo de pérdida de calor. ¿Por qué llegó este paciente a tener hipotermia? ¿Estuvo expuesto a un entorno frío? Ok. ¿Está mojado? Bueno, entonces hay que secarlo al paciente. Se le va a proporcionar abrigo, ¿no? Si está mojado se retira la ropa mojada, se lo abriga. Si podemos tener una manta térmica, genial, nos va a ayudar muchísimo. Se le va a colocar accesos venosos periféricos si se pueden. Por estos accesos venosos por lo general se infunden soluciones a 37 grados, solución fisiológica a 37 grados. Si lo indica el médico, obviamente, tal vez lo va a indicar. Colocación de medios físicos. ¿Se acuerdan que para la fiebre se colocan medios físicos fríos? Bueno, en este caso se van a colocar medios físicos calientes, que no quemen la piel, obviamente, pero que ayuden a calentar a esta persona. Y el monitoreo de la temperatura corporal va a ser continuo en este paciente. Otra cosa que se puede hacer, ¿no? Hay que valorar el nivel de conciencia de esta persona. Cuando uno tiene hipotermia, va a tener bradicardia. También ahora cuando veamos la clase de frecuencia cardíaca van a entender un poquito qué es la bradicardia. Pero sepan que todo el metabolismo cerebral va a estar disminuido cuando uno está frío, cuando está hipotérmico. Así que el estado de conciencia también de esta persona va a estar alterado. Otro cuidado que se puede hacer es colocarle una sonda nasogástrica o orogástrica e infundir soluciones calentadas a 37 grados. Se las deja 5 minutos y se retira, se descarta esa solución, se aspira por la sonda, se descarta y se vuelven a infundir líquidos calientes. Esto va a ayudar a calentar el
el abdomen, la temperatura central se va a elevar y el paciente va a salir más rápido de la hipotermia si no tenemos muchos recursos. Bueno chicos, eso es todo lo que tengo para contarles sobre esta constante vital. Sepan que en el Cosier y en el Potter están en estos capítulos, en el capítulo 29, esta información está en el capítulo 29. Jueguenle al 29 en la quiniela, coman ñoquis también, porque bueno, justo dio 29 y estaría bueno que la clase sea del 29. Ya estoy delirando, así que simplemente les dejo un agradecimiento por escuchar la clase y nos estaremos viendo en otro tema. Hasta la próxima, chau chau.